Esta noche nosotros vamos a estudiar del libro de 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a ver acá desde el versículo 13. En realidad estamos comenzando a la mitad de un capítulo. En el anterior estudio hemos llegado hasta el versículo 12, pero creo que en algo hay un cambio acá en el versículo 13 y vamos a buscar tomar el tema desde acá. En el versículo 13, vamos a leer acá, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar un poquito en esto, hermanos, antes de seguir adelante. Dios nos dice acá es el quien da vida a todas las cosas. ¿A qué se refiere? Se refiere, hermanos, que Él es el quien realmente es el creador de todo, es el quien da propósito a todas las cosas, Él es el quien sostiene el universo, lo mantiene en estos momentos. Y dice el apóstol Pablo: te mando delante de Dios. O sea, Pablo quiere que Timoteo sea muy consciente de la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, necesitamos hacer esto en nuestro trabajo, nuestra obra para el Señor, recordar de que lo estamos haciendo delante de Dios. Nos dice acá: y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea que Jesucristo, hermanos, también estuvo acá en la tierra. Hubiera podido defenderse delante de Pilato, pero más bien prefirió dar un buen testimonio ante su juez, la persona delante de quien estaba. Ahora, esta profesión que dio Jesucristo, este testimonio que dio Jesucristo ante Pilato, está en el Evangelio de Juan y el capítulo 18. Y quiero, hermanos, que miremos nosotros ahí, Juan capítulo 18 y el versículo 33, dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora vamos a meditar un poquito en este testimonio de Jesucristo ante Pilato. ¿Qué dice primeramente? Bueno, ¿qué es lo que dice acá básicamente? ¿Él es rey o no es? Sí, es rey. ¿Por qué lo están acusando ante Pilato? Porque él decía que era rey de los judíos. Y con esto estaría en rebelión en contra del gobierno de Roma. Pero ¿qué dice Jesús respecto a su reino? ¿Su reino es de este mundo o es de otro mundo? Su reino es de otro mundo. Mi reino no es de aquí. Si mi reino fuese de aquí, mis siervos pelearían. Jesucristo, hermanos, ¿vivía solamente para algo en este mundo o vivía para la otra vida? O sea, su testimonio era para el otro reino. El reino del Señor. ¿Era el reino de qué? Es el reino de la verdad. Los que oyen la voz de Cristo, los que siguen la verdad, estos son los que siguen al Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, Jesucristo no estaba yendo en contra de Roma.
Esto no era su propósito, pero su propósito era llevar a las personas a la verdad de Dios, para que ellos pertenezcan a un reino eterno. Ahora, Pablo usa esto para hablar a Timoteo y hacerle recordar de que él tiene que vivir también para lo eterno. Él tiene que vivir para el Señor Jesucristo, aquel reino que no tiene fin. Si nosotros vivimos solo para este reino, hermanos, entonces estamos perdiendo una dimensión sumamente grande, el reino eterno, que vale mucho más. Volviendo a 1 Timoteo, capítulo 6, dice, delante de Dios, delante de Jesucristo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento que debería de guardar Timoteo? Lo tenemos acá en el capítulo 1 y el versículo 3 al 5, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, el mandamiento es de que nosotros nos mantengamos firmes en la doctrina de Dios, que no enseñen otra cosa, no van por otro camino, por otro lado, sino que se mantengan firmes en la fe de Dios, que va a producir, nos dice acá, una buena conciencia, es del amor nacido de corazón limpio y es de fe no fingida. O sea, el mandamiento de Dios habla de sinceridad y amor en nuestro servicio a Dios. Este es el mandamiento que debería de guardar Timoteo hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 13:34, ¿se acuerda lo que dijo Jesucristo a sus discípulos? Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, como yo les he amado, que amen los unos a los otros. Hermanos, este es el mandamiento que deberíamos de guardar sin mácula ni reprensión hasta la venida de Jesucristo. En Segunda de Pedro, capítulo 2, nos habla también acerca de un mandamiento. Segunda de Pedro, capítulo 2, y dice en el versículo 21, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El mandamiento es ¿qué? Acá en este versículo, que anden en el camino de justicia, que vivan la vida cristiana en toda su plenitud, que sean un reflejo de nuestro Señor Jesucristo en su forma de vivir. En el capítulo 3 de Segunda Pedro y el versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, es toda la enseñanza cristiana, podríamos decir, dado por Cristo Jesús, dado por sus apóstoles. Esto debería de guardar Timoteo sin mácula, sin reprensión, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esta vida cristiana, este amor que deberíamos de demostrar, esta sinceridad a la enseñanza de Dios, es lo que deberíamos de guardar con mucho cuidado. En el versículo 14 otra vez de 1 Timoteo 6,
Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin, hermanos, del camino? O sea que cuando es que ya recibimos nuestra esperanza, ya nuestra recompensa, ¿hasta cuándo tenemos que ser fieles, hermanos? Hasta la venida del Señor Jesucristo, la aparición de Él, cuando Él aparece en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y nosotros somos transformados a su semejanza, y vamos a vivir con Él eternamente. Hasta ese día, hermanos, seguimos adelante, fieles en guardar esta vida cristiana sin reprensión. Versículo 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, cuando aparece Él, entonces nos dice acá que Él nos va a mostrar el bienaventurado y solo soberano. Y nos dice acá que ninguno de los hombres han visto a Él, ni pueden verle a Él, y sin embargo, cuando Él viene, nos lo va a mostrar. Es lo que nos dice acá. Ahora, ¿a quién lo ha de mostrar? Al solo soberano. ¿Qué quiere decir la palabra soberano? Él quien tiene el derecho de actuar por sí, Él quien tiene el poder de hacer todas las cosas y la autoridad para designar todas las cosas, el solo soberano. Nos dice acá que también Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único que tiene inmortalidad. Él habita en luz inaccesible. Ahora, ¿de quién está hablando, hermanos? ¿De Jesucristo o está hablando acerca de Dios Padre? ¿Sabe lo que yo les digo, hermanos? Está hablando de la divinidad en su plenitud. Está hablando de Dios Padre y también Dios Hijo. Es la divinidad en unidad, podríamos decir. Ahí sí vamos a ver a Dios. Dios, ¿cómo es, hermanos? Dios es trino. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y vamos a ver a Dios en su plenitud, lo cual en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tomó la forma humana, la divinidad quedó en cierto sentido opacado por su carne que estaba sobre Él. Pero cuando Él aparece en las nubes del cielo, vamos a ver a Dios en toda su plenitud. Y entonces, esto sí, va a ser un día maravilloso, ¿no les parece, hermanos? Vamos a ver algunos detalles acá de esta parte que estamos leyendo. Cuando habla acerca del solo soberano, Rey de reyes, vamos a ver en Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Vamos a ver a quién se refiere acá ese término. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es el soberano acá? Jesucristo. Sin embargo, 1 Timoteo dice que hay un solo soberano. Y sin embargo nos parece que no está hablando solo de Jesucristo, está hablando de la divinidad en conjunto. ¿No es así? En el capítulo 17 y el versículo 14 de Apocalipsis, 17 y 14, dice, pelearán contra el Cordero
Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quién es el Señor de señores y el Rey de reyes? El Cordero. ¿No? El Cordero. Cordero de Dios, Jesucristo. 19, versículo 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y está hablando acá de Jesucristo en su segunda venida. Vamos a leer de un poco más arriba, del versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Hablando, hermanos, acerca de luz inaccesible, volviendo al pensamiento de 1 Timoteo y el capítulo 6, quiero que vean, hermanos, el Salmo 104 y el versículo 2. Salmo 104 y el versículo 2. Bueno, vamos a leer del versículo 1. Dice así, bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, y etcétera. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Él que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Hermanos, dice que Dios vive en una luz inaccesible. ¿Qué quiere decir? No podemos acercarnos a Dios. Hay otro texto que dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios vive en luz inaccesible. Hermanos, ustedes pueden mirar al sol. Una vista rápida nomás pueden ver, ¿no es así? Pero pueden ahí mirar al sol con sus ojos o lo van a quemar. O sea, es una luz inaccesible. Hermanos, algunas veces se ha contado la historia en el tiempo de Velasco, ¿se acuerda? Que los norteamericanos estaban mandando sus hombres a la luna. Y bueno, había el extremo nacionalismo en ese tiempo. Dice que estaban conversando Velasco con algunos de sus ministros. Velasco le dice al ministro, dice, eso no es nada, nosotros vamos a mandar un cohete al sol. Y el ministro dice al otro, no, pero al llegar cerca del sol se va a quemar, se va a arder. Le dice, nosotros vamos a volar de noche. Bueno, es uno de estos chistes antiguos, pero nos hace pensar, hermanos, Dios está en ¿qué? En luz inaccesible. Nosotros, hermanos, no podemos estar ante la presencia de este Dios, quien se viste de luz. Es tan perfecto. Dice acá, ninguno de los hombres han visto a Dios ni lo pueden ver. Quiero, hermanos, que veamos un texto respecto a esto también. Lucas capítulo 10 y el versículo 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre,
porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Podemos conocer a Dios, hermanos? Podemos a través de la revelación del Señor Jesucristo. El hombre no lo puede ver, pero el santo, el quien anda delante de Dios, aquel a quien Cristo Jesús ha transformado su vida, él sí, Cristo revela a él las cosas de Dios. Entonces, hermanos, aunque con los ojos físicos no podemos ver a Dios, pero sí lo podemos conocer. Podemos nosotros caminar delante de Él. Vamos a seguir, hermanos, nuestro texto en el libro de 1 Timoteo, capítulo 6. Nos dice acá, ya en el versículo 17, ya cambiamos un poquito de tema acá, y dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Se ven, hermanos, otra vez esta última frasecita? Que echen mano de la vida eterna. ¿Para qué van a vivir? Para la vida eterna, para lo eterno. No vamos a vivir solamente dentro de este mundo material, pasajero. Necesitamos, hermanos, echar mano de la vida eterna. Y está hablando acá, ¿a quiénes en especial? A los ricos en este siglo. Ahora, los ricos en este siglo, ¿en qué deberían de ser ricos? Versículo 18. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. O sea, los ricos en este siglo deberían de cuidar de que sean ricos en buenas obras. O sea, como Dios les ha dado posibilidades materiales, que también ellos extiendan esta bondad de Dios que Dios ha dado a ellos hacia los demás. Que sean ricos en buenas obras, nos dice acá, dadivosos, generosos. ¿Y cuánto, hermanos, necesitamos aprender esto? Recuerden los macedonios que recomienda el apóstol Pablo en 2 Timoteo, dice, la abundancia de su pobreza y su gran gozo abundó en mucha generosidad. Si el corazón está gozoso con Dios, también nosotros vamos a ser generosos en las cosas que nosotros damos. Dice acá que hagan bien. ¿Dios ha sido bueno para con nosotros o no? Entonces que seamos imitadores de Dios. Yo creo que no estamos hablando a muchos acá que son ricos en este mundo, pero si alguna vez fuésemos ricos, ¿qué tenemos que hacer? Ser generosos, dadivosos, ricos en buenas obras. Es lo que manda las Escrituras acá. Nos dice acá que no sean altivos. Si tenemos algunos bienes de este mundo, ¿nos hace mejor que los demás o no? No, Dios nos ha dado estas cosas. Y por lo tanto no es motivo para que uno se enorgullezca, se ponga altivo, se crea mejor que los demás. Dice que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermanos, la riqueza es para un momentito. No importa dónde uno invierte su dinero. No hay ningún lugar seguro para su dinero. Dice que las riquezas son inciertas. Y cuando las personas ponen mucha esperanza en el dinero, bueno, cae la bolsa. O si no es eso, la propiedad, el Señor lo bota con un terremoto. O
puede venir una guerra y se destruye todo. No, o sea, la riqueza es incierta, puede venir una enfermedad terrible y entonces solamente sanándose de la enfermedad se pierde todo. O sea, las riquezas son inciertas, es lo que dice las Escrituras. Y nos dice acá que deberíamos de poner nuestra esperanza ¿dónde? En el Dios vivo, hermanos. Y nos dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, mientras Dios nos da las cosas de esta vida, disfrútenlos, hermanos. Dios no está diciendo de que necesitamos vivir sin disfrutar de las bendiciones que Él nos da. Pero a la vez que usted disfruta de sus cosas, también sea generoso, dadivoso para los demás que no tienen. Esto es lo que nos dice las Escrituras respecto a eso. Dice acá en el 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Ahorramos algo para lo porvenir, pero olvidamos que el porvenir es más allá de esta vida. Y para esto tenemos que atesorar. Y nos dice de que deberíamos de echar mano de la vida eterna. O sea, tenemos que vivir, hermanos, para la vida eterna. Esto es importante en nuestras vidas. Vamos entonces, hermanos, a los últimos 2 versículos de este capítulo, el versículo 20. Y vamos a leer acá el versículo 20, dice así: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y ahí termina el libro de 1 Timoteo. Noten, hermanos, el cariño con que habla el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, oh Timoteo, le utiliza su nombre. Él ama a Timoteo, tiene esperanzas en Timoteo, desea que Timoteo sea este hombre de Dios, sabe que tiene que continuar la obra después de que Pablo ya ha pasado del escenario. Y entonces él dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Está hablando, hermanos, acerca de un depósito que el apóstol Pablo había puesto en Timoteo. Pablo había derramado toda su vida en ese joven, había depositado en él esas doctrinas, estas enseñanzas que iban a conducir a las personas a la vida eterna. Y dice, es un depósito que se ha puesto en ti. Y por lo tanto, guarda estas cosas, Timoteo. No lo cambie. No deje estas cosas a un lado, sino recuerda de que se ha depositado en ti una cosa y esta misma cosa es lo que tú tienes que seguir produciendo. Nos dice, quizá en otras partes donde nos habla acerca de este depósito, 2 Timoteo, capítulo 1 y el versículo 13, habla de una cosa parecida. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda este depósito que he puesto en ti, no lo cambie. Estas cosas que has aprendido de Dios. Tenemos en el capítulo 1 de 1 Timoteo, el versículo 11, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 11, dice así, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo había sido encomendado con el evangelio, el glorioso evangelio de Dios. Y ahora, esto también lo había dado ¿a quién?
a Timoteo, algo encomendado a él para que lo guarde, que no lo cambie, que lo cuide con mucha atención, este Evangelio de Dios. El versículo 15 del mismo capítulo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es el mensaje que tenía Timoteo? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No se olvide, Timoteo. Esto es lo que tú vas a seguir predicando, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. En el versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué tenía que mantener él? La fe y la buena conciencia. Y nos dice: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces hay un buen depósito que había sido dado a Timoteo. He encontrado, hermanos, una cosa escrita sobre esto que quiero leer con ustedes. Dice acá: la doctrina sana y verdadera no es tuya, es la propiedad de otro que se te ha confiado, no la disminuyas. Esto lo escribe Crisóstomo en el cuarto siglo de la era cristiana. Dice: no es tuya, es la propiedad de otro que se te ha confiado, no la disminuyas. Tengo otra cosa de Vincencio Lirinense del año 434 de la era cristiana, y nos dice así: aquello que te fue encomendado, no hallado por ti, lo que has recibido, no inventado por ti, un asunto no de ingenio, sino de enseñanza, no de usurpación privada, sino de encargo público, asunto traído a ti, no enunciado por ti, en el cual tú debes ser no un ampliador, sino guardián, no un originador, sino discípulo, no conduciendo, sino siguiendo. Guarda, dice, el depósito. Guarda el depósito. No es tuyo, es algo depositado contigo. Sigue diciendo: conserva intacto e inviolado el talento de la fe cristiana. Lo que se te ha encomendado, quede aquello mismo contigo. Sea aquello mismo transmitido por ti a tu sucesor. Oro has recibido, oro devuelve. Yo sentiría si lo cambiaras por algo distinto. Yo sentiría que el oro tú lo sustituyeses imprudentemente por plomo o bronce fraudulentamente. No deseo la mera apariencia de oro, sino su realidad. No que no haya de haber progreso de la religión en la iglesia de Cristo, que lo haya de todas maneras, y el progreso más grande, pero entonces que sea un progreso real, no un cambio en la fe. Que aumente extremadamente la inteligencia de toda la iglesia y de sus miembros individuales, con tal que sea solo en su especie, siendo todavía la misma doctrina. Que sea la religión del alma semejante al crecimiento del cuerpo, el cual, aunque se desarrolla en sus diferentes partes en el progreso de los años, sin embargo, permanece el mismo como era esencialmente. Tengo, hermanos, esto escrito para ustedes, les voy a repartir. Quiero que lo medite bien. Creo que es de mucha importancia. ¿Qué es lo que dice? Guarda el depósito. No lo cambies.
El Evangelio, hermanos, no cambia, sigue siendo el mismo. Y necesitamos nosotros ver la importancia de guardar esta fe sin cambios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que estamos viendo más adelante acá en el capítulo. Dice acá en el versículo 20 de 1 Timoteo 6, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Cuán fácil es, hermanos, desviarnos de lo esencial, de sustituir cosas de menor importancia, en vez de predicar el Evangelio puro y claro del Señor Jesucristo. Dice acá, las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y algunas veces entramos dentro del campo de la política, dentro del campo del cambio social, dentro del campo de tantas otras cosas, hermanos, en vez de predicar el Evangelio puro del Señor Jesucristo. Cuídese. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Dice, también hay que evitar los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y por supuesto, hermanos, conocemos la falsamente llamada ciencia. Conocemos los argumentos de la evolución. Por ejemplo, en vez de aceptar la verdad de Dios, donde dicen de que las especies han cambiado y que una cosa ha cambiado en otro, y dicen que es ciencia, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, la base para nuestra fe está ¿dónde? En la palabra de Dios. Si Dios es el creador, Él sabrá cómo ha hecho el cielo y la tierra o no. Entonces aceptemos lo que dice Dios. Aceptemos su verdad. No vayamos por otro lado. Es falsamente llamada ciencia. Y esa ciencia, hermanos, cambia de año en año. Sacan nuevas teorías. Las teorías de ayer, hoy día han desaparecido. Y se han instituido nuevas teorías. Pero son teorías. Y no son la verdad que está establecido por el Señor. Aceptemos la palabra de Dios como verdad. Dice que profesando esta falsamente llamada ciencia, algunos se desviaron de la fe. O sea que queriendo fijarse en la ciencia, que se ha equivocado cuántas veces, se han desviado de la fe. Hermanos, guarde el depósito que Dios nos ha dado. Es lo que está diciendo acá. Y después, como últimas palabras acá, dice, la gracia sea contigo. ¿Qué necesitamos, hermanos, para poder seguir fiel en el camino del Señor? Necesitamos la gracia de Dios, infundiendo nuestro ser cada día la confianza en Dios de que Él nos va a guardar en su misericordia y en su bondad. Entonces, Pablo dice a Timoteo, la gracia sea contigo. Amén. Acá, hermanos, terminamos el libro de 1 Timoteo. Creo que hemos aprendido bastantes cosas en este libro. Esperamos seguir en 2 Timoteo. 2 Timoteo es parecido a 1 Timoteo, pero quizá más intenso. Ya han pasado unos cuantos años más. Ya la lucha es más fuerte en 2 Timoteo. Y entonces Pablo, con más ímpetu, llama a Timoteo a ser distinto al mundo en que vive él. Vamos a seguir el estudio ahí. Espero, hermanos, que el Señor nos enseñará muchas cosas. Pero recuerden acá, guarda el depósito que Dios nos ha dado.
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos.